Vamos a la ciudad de Buenos Aires porque, como venimos haciendo con todos nuestros colaboradores que han estado presentes en todos estos 100 programas, ahora vamos a hablar de fútbol, se podría decir, porque yo digo que fútbol empieza con la F de Fabri. Y vamos a hablar con el señor Alejandro Fabri. Pero no queremos que nos cuente la historia de Maradona, ni la de Pelé, ni la de Joelcinho, ni la de Messi. Queremos que nos cuente la historia de Alejandro Fabri. ¿Cómo Queremos le va? saber quién es Alejandro Fabre. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué cuenta, querido Marco? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Acá de festejos, contentos por haber llegado a los 100 programas, que yo sé que para muchos no será tanto, pero para nosotros, como esto se hace todo a pulmón y usted lo sabe mejor que nadie, Sí. la verdad que lo festejamos, ¿no? Lo festejamos porque lo sentimos como una alegría. ¿Son 100 domingos? 100 domingos, así es. Claro. O sea que cuando arrancamos éramos vírgenes en esto de ser campeones. Claro, por ejemplo. Está bien. Por Bueno, ejemplo, bueno, con el señor Alejandro Fabri habrá trascendido de algún más de una misión que confesamos el mismo amor hacia una misma institución deportiva, un claro. club de fútbol, nuestro club de fútbol, es algo que también nos liga, además de la profesión. Pero quiero saber quién es Fabri. ¿Dónde empezó la vida de Fabri? ¿Dónde nació usted, Fabri? Yo le voy a decir que nací en el barrio de Once, en Cangallo, casi esquina Pasteur, en el Instituto Médico de Obstetricia, el IMO, El IMO, eh, claro. Ahí nací que yo también. quedaba, bueno, ¿en serio? Sí, sí, Bueno, que quedaba en Cangallo 2575. sí, señor. El doctor que me trajo al mundo se llamaba Rabinovich, o sea que ya estoy teniendo Ah, cada vez más lazos. ok. Este, eh, O sea que un, salió de las manos judías usted. O sea, de alguna sí, manera señor. Bueno, a alguien lo ver, extrajo. pensemos que en la explicación sobre la historia de los apellidos, Sí, en los apellidos italianos, Fabri es un apellido italiano, quiere decir herreros. La I es plural. claro. La profesión de herrero es Fabro, con dos Ajá. B largas, ¿no? Fabri, siempre las dos B largas. Y por allí he leído, no una vez, varias veces, que la gente de la comunidad judía Los judíos marranos, acostumbraba, los que, los que, claro, los que claro, huyeron de España en la sí, Inquisición, sí, solían acostumbraban ponerse, sí, nombres de profesiones. Y los exacto, para apellidos reconocerse. claro, y los apellidos de dos sílabas con doble consonante en el medio eran más todavía posible que sean apellidos de origen judío. Por ejemplo, Fabri, Russo, Rossi, Massa con doble S o doble, Ese, no, con doble S, sí, sí, sí. doble Z también debe ser Matza. Bueno, son ejemplos, ¿no? Explicando profesiones. El apellido Fabri es igual que Herrera o Herrero en español, Ferreira o Ferreiro en portugués, Smith en inglés y Schmied en alemán. Wow. Todos tienen el mismo origen que tiene que ver, y el escudo, lo vi alguna vez en la revista Anteojito, el escudo Fabri, es un yunque con Con, cuatro estrellas como si estuvieran en el cielo, y un martillo, claro, una especie de martillo, que tenía que ver con aquellos que le ponían las cerraduras a los caballos en claro, el los siglo herreros. XVIII, Claro, ¿no? claro, claro. Y, Este, y el origen entonces de la familia, del apellido, ¿de dónde sale? ¿De Smith, de Fabro, de dónde, de qué, Bueno, cuál es? cada país tiene su mismo apellido Ajá. transformado en el idioma propio. En el Ah, ok. caso mío, No hay en el caso un mío, origen de los Fabri, digamos. no, no, bueno, hay un origen. En el caso mío, mi familia, mi bisabuelo vino de Rímini, nació en la ciudad de Rímini, que está sobre el Adriático, está frente a Dubrovnik, por llamarlo de alguna manera, a Croacia, Ujú, Croacia o la vieja Yugoslavia. Es ujú, un balneario, es uno de los balnearios más antiguos de Italia. Mi bisabuelo se vino de ahí, se fue a tomar el barco, tenía 23, 24 años, por 1882, más o menos fue. Era maestro pintor de iglesias, pintaba los frisos de adentro en los techos, ajá. las imágenes de, Sí, de- sí. de gente Wow. moviéndose, de Era Jesucristo un en la cruz, artista, esas un cosas. artista. Sí, era un artista, sí. De hecho,
Él llegó acá para 1883, 84, y enseguida empezó a trabajar como pintor de iglesias, ha hecho varias, ya no, pero pintó la parte interior, yo sé exactamente que pintó la Basílica de San José de Flores, la iglesia de Constitución, que está aquí muy cerquita de la estación, sobre la 9 de julio, y Ah, o sea terminó que hay siendo, rastros del trabajo de su abuelo por la ciudad. sí, está en la guía de pintores argentinos y además fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes entre el año 28 y el 36, que murió a los 61 años. Pero De todos volvamos a modos, Barrio de Once, volvamos a Barrio de Once. sí, Después nació allí, pero vivía donde vivía la familia Fabri. mis viejos se casaron en el año 54, alquilaron un PH en la calle Guayaquil, en Caballito, Ajá, Guayaquil 218, una planta baja, y bueno, ahí nos criamos, mi hermano Pablo, que es 3 años más chico, y yo, y a los 6 años nos mudamos a Cenillosa y Rosario, cerquita, unas 3 cuadras, ajá, y claro. ahí viví hasta que me independicé yo a los 25 años. Ok, o sea, En un Barrio departamento Caballito, de... Sí, sí, el límite con Almagro, muy cerquita, ahí a una cerquita, cuadra. cerquita de Avenida Plata, Bueno, sí, sí, claro, a una cuadra. ahí está. Mi mamá era de Floresta, Lorenzo de apellido, de origen español, gallego, de Carvelliño, pero sin parientes. Yo nunca no vi la posibilidad de tener un abuelo o alguien O primos, europeo. No, ah, no, no. Todos mis abuelos, los cuatro eran argentinos, y mi bisabuelo, el Fabri, que vino de Italia, sí, Enrico Fabri, era italiano, claro. ok. Fabri, de paso te digo rápido que es el apellido más popular de la Emilia-Romagna, de la región. Hay una página que se llama Cognomi Italiani, que es la que vos pones tu apellido y exactamente te dice cuántos apellidos como el tuyo hay en las distintas regiones de Italia. Y Wow. Fabri es el apellido número 1 en la Emilia-Romagna. Las ciudades donde más Fabri hay son Rimini, Bolonia, Parma y Módena, que forman parte todas de la Emilia-Romagna. Ustedes dirán, ¿cómo se acuerda todo esto? Bueno, si supieran todas las cosas que se acuerda Fabri, porque realmente Dirás que me es una olvido. computadora del fútbol del mundo. Pero bueno, Ale, ¿cuándo empieza tu costumbre de retener datos? ¿Cuándo te empezás a tener contacto con el desarrollo de tu memoria y el fútbol? ¿Cuándo se empieza a Bueno, pero gestar esto, el Fabri de exactamente no hoy? lo sé, exactamente no lo sé eso. De chico yo juntaba autitos, los viejos Matchbox, Sí. jugaba la pelota en el Parque Rivadavia, en Caballito, algunas veces en el Parque Chacabuco, que quedaba más lejos, Ajá. jugaba en el colegio al fútbol, pero digamos no tengo una memoria. Sí me sabía, a ver, en una época me mandaron en micro porque mis dos viejos laburaban, entonces era chico todavía, tenía 9, 10 años, y me mandaban en el micro, me venía a buscar el micro y me traía. Claro. En una época sola, un tiempo. Después Sí, mi mamá sí, dejó de transporte trabajar. escolar. Claro, y bueno, tenía un compañero, Fernando de Gregorio, que era un compañero de toda la primaria y toda la secundaria, pero en esa época veníamos los dos en el micro y jugábamos a sabernos las capitales del mundo. Yo creo que estaba en sexto grado cuando pasó eso. Y bueno, él me preguntaba, la capital de, no sé, de Alemania, yo le decía, ¿cuál Alemania de las dos? La capital de El Salvador, San Salvador, bueno, esas cosas. Qué Este, bárbaro. Jugaban, bueno, Jugábamos fue a un eso. ejercicio, fue un entrenamiento. Sí, Hoy sí, se fue un habla de ejercicio. atletas de la memoria. No sé si Bueno, habrán. sí, después, bueno, a mí siempre a mí me quedaban marcadas las películas cuando íbamos, a ver, cuando íbamos Ahí, con se mi, dio con mi vuelta. viejo, con mi familia. Sí, ahora lo vamos a arreglar enseguida. O A sea, ver, vos vamos. te acordás los actores y las actrices de las películas. No, 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 Ah, algunas películas sí, pero muy poco. Me acuerdo más de los actores que de las actrices, pero ah. después me empezó a interesar el fútbol bueno, iba a la cancha, mi viejo me llevaba desde los 6 años más o menos. Tengo varios partidos en la memoria, de los primeros partidos que vi, ¿no? Cuando mi viejo era hincha de Platense, como mi abuelo, mi bisabuelo también, pero mi bisabuelo no iba a la... Mi bisabuelo tenía el tema de que
y vivía a 3 cuadras de la cancha de Manuela Pedraza. Él se había hecho la Ah, casita en Iberá, entre Ciudad de la Paz y Amenábar, cuando por eso, llegó. claro, de ahí el Este, origen que son de Platense, de ahí viene. claro, claro. Ahí nació mi abuelo en 1907, que era Otto Fabri, pero Otto porque era el octavo, ocho. Otto quiere decir Claro, ocho. en italiano, Este, claro. claro, pero se murió la mujer de mi bisabuelo, Rosa, Rosa de nombre, y bueno, fue un problema porque mi abuelo, el pintor, tuvo que criar a 8 chicos. Eran 6 varones y 2 mujeres. Las mujeres que eran adolescentes tuvieron que hacer la tarea de la abuela, ¿no? Ujú. Y bueno, mi viejo nació cerquita de ahí, en Juana Zurduy, Cuba, y bueno, se hizo de platense como su padre y como... No, nunca me contó mi viejo historias de mi abuelo en la cancha. Sí me contó de su abuelo, el italiano que vino, que era muy común que rompiera el carné cuando no le gustaba algún partido o alguna cosa. Había una Y que época en que decía, decías rompo el carnet, cuando pierden una claro, final, cuando pasa claro, algo rompo claro. el carnet. Claro, en la década del 30 hubo un campeonato, el del 36. Platense fue primero hasta la fecha 11, después perdió con Gimnasia en La Plata y a partir de ahí ganó un solo partido de los últimos 5 y no le fue bien. Bueno, el asunto es que vendieron a la dupla formada por José Pérez y Tomás Beristain a San Lorenzo y hubo como 300 roturas de carnets. ¿Mm? Mira. Bueno, pero yo quiero ir más Yo voy a hacer, a tu yo, historia. yo, Perdóneme, pero yo voy a ir Sí, haciendo un camino, discúlpeme, que tengo sí, seguimos en contacto. A veces sí, la sí, luz sí. va a aparecer la Está todo luz. bien, está todo bien, está todo bien. Bueno, bueno, discúlpeme. Entendemos que la voz que escuchamos es la suya. Sí, Pero yo quiero saber discúlpeme. más su historia. Después de primaria y secundaria en la zona de Sí, Caballito, sí. ¿secundaria en dónde? Hice el colegio primario y el secundario en el Colegio Marianista de Caballito, Ajá, ubicado en Rivadavia, en primera junta, casi me ajá, caigo, en primera junta, ahí está. y ahí me recibí en el año 73, un año especial, por todo lo que pasaba en la Argentina. Claro, Entré a la Facultad de Ciencias Económicas sin saber nada de contabilidad porque yo me recibí de bachiller. claro. Y, Y, y bueno, no era y lo fue mismo. económica porque era, eso le aseguraba una salida laboral, ¿no? Sí, pero porque me gustaban los números, la verdad no tenía una clarificación de la vocación que te decían en esa época. Claro. A nosotros nos hicieron un test en Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y a mí me dio periodismo, publicidad y ciencias económicas. O sea que estaba más o menos, a Ahí. mí publicidad nunca me interesó lo más mínimo, es más, no vendí un aviso en toda mi vida. Este, y, y bueno, entré a Ciencias Económicas, aprobé voy a prender la luz porque esto está muy oscuro, eh, aprobé alrededor de 5 o 6 materias, todas las materias más humanísticas, y me fui porque no me sentía a gusto en esa facultad. Me pasé a Filosofía y Letras, empecé a estudiar la licenciatura en Geografía, que siempre me gustó. Me gustaba la geografía y me gustaba la historia, pero me decidí por geografía. A mí me gustaba mucho el tema de los mapas, todas esas Sí. cosas. Las Y mientras, capitales. claro, mientras tanto yo recortaba diarios, sacaba todas las partes de fútbol, de deportes, y en el año fútbol, pero hacía la campaña de Platense en una carpeta, con la vieja y querida Plasticola, o el engrudo de mi mamá, hacía harina con agua, y bueno, y pegaba y con mi viejo, en esa época, calificábamos a los jugadores, que es lo que yo hago ahora con mi nieto Lisandro. Él me decía Topini y yo le decía 6, Mansueto 5, Claro. los jugadores los calificábamos. Bueno, ese fue mi transcurrir. Hubo un detalle importante que fue, yo tuve una tía, prima hermana de mi papá, que fue una buena y conocida locutora de radio, fue artista cómica además, trabajó con Juan Carlos Mesa en el tenis de mesa, trabajó con Rubén Aldao en el Club de Barbas, Ujú. trabajó con Antonio Carrizo. Todos El clásicos de la seudónimo radio de... argentina de aquel tiempo. Sí, claro.
El Y ella nombre lo de hizo él, ingresar en la profesión? ella se llamaba Rosa Angélica Fabri y se había puesto la R y la A de Rosa y la F y la I de Fabri. Rafí era el apodo que tenía. Y la Ah, conocían todos como Rafí. Fue presidenta de Argentores. Bueno, el asunto es que a los 9 años invitaron a mi curso, yo estaba en cuarto grado, quinto grado, nos invitaron a conocer Radio Belgrano, que estaba en la zona donde se ensanchó la avenida 9 de Julio en esa época, en la ok. calle Libertad. Bueno, y fuimos y ahí conocí la primera vez una radio y mi tía tenía un programa y me hizo subir al escenario, él tenía como un pequeño escenario y me hizo leer un texto, porque ella decía que yo hablaba bien. Bueno, y bueno, no sé qué dije, no me acuerdo lo más mínimo, pero me regaló, porque había subido un disco de Jimmy Fontana, una canción que se llamaba El Mundo. El Acá mundo. Marisa está cantando, sí, El Mundo. Bueno, Sí. bueno, y después, esa fue la primera vez. Y después, años después, yo tenía 18, creo que tenía, sí. 18, me llevo uno bajo el 2, 19. 19 recién cumplidos. Estaba trabajando en la compañía de seguros La Franco Argentina, en Plaza de Mayo. Había entrado a los 18 años ahí. Fue mi primer trabajo, un año después de que salí del colegio. Y mi tía me llamó, lo llamó a mi papá y le dijo, mira, yo trabajo en Radio Belgrano ahora, ella estaba en Radio Belgrano, pero tengo de compañero a Juan José Lujambio. Para los que no lo conocen, Juan José Lujambio fue un gran informativista deportivo en las distintas radios, un tipo muy querido, un vasco grandote, muy noble, que tenía una voz fenomenal y que conseguía todo solamente con un teléfono en la época en que no había celulares. Claro. Bueno, fui a la radio, me presentó a Lujambio, Lujambio necesitaba a alguien que le atendiera los teléfonos, que hiciera llamados, Un y ahí ayudante, sí. quedé como ayudante de Lujambio, sin cobrar una moneda, por supuesto, pero aprendiendo. Lujambio hacía la parte deportiva de un programa en Radio Belgrano que tenía un título muy original, Música y Deportes. Eh, y ahí estaban, ahí conducían Juan Alberto Mateico y una locutora misionera de Misiones que se llamaba Erika Schmidt. Bueno, yo no salía al aire ni nada, Lujambio estaba entre bambalinas, digamos, Claro. llamaba por teléfono y conseguía todo. Al año siguiente empezó a transmitir fútbol, la radio, nos cambiamos de radio, y ahí fui con Lujambio, y bueno, de a poquito fui entrando en esos ambientes de la radio. Éramos varios de la misma edad, algunos un poquito más grandes, 2 años, como Alejandro Apo, estaba David Carlín, estaba, a ver, Saúl Pomarás, Ok, Héctor, bueno, un grupo de muchachos que todavía estamos trabajando, casi todos. ok. ¿Y cuándo se da el salto? ¿Cuándo te das cuenta que vos tenés una cantidad de datos que seguramente con la cercanía de Lujambio, que era un proveedor de datos, Sí. tenías una cantidad de datos y ya vos podías ser un Lujambio chiquito? Bueno, mira, lo que me impulsó más, en el año 74 yo me lo tomé como sabático, digamos. Me iba a la Biblioteca Nacional prácticamente todos los días, que estaba en la calle México, en Buenos Aires, en San Sí. Telmo, y me fui a buscar todos los partidos de Platense, desde el 74 para atrás. Y bueno, empecé a buscar, pedía noticias gráficas, el diario El Mundo, crítica, y en algún momento empecé a notar todas esas cosas. Y después, porque quería saber, charlándolo con mi papá también, le digo, pero vos qué, mi viejo siempre me contaba de un partido con River, que Platense le ganó a River 2-1 en el 55, y se cayó el alambrado, y ellos cayeron adentro de la cancha con mi tío era hincha de River, y mi papá lo llevaba a la tribuna de River para que no hinchara en la tribuna de Platense, porque era muy fanático de River, y bueno, ganó Platense ese partido 2-1 con Ajá. un gol de Sayago al final, y ese año se fue al descenso Platense por primera vez y River salió campeón. Uf. Me contaba eso y después me contaba un partido del año 50 que Platense, Manuela Pedraza, le hizo 6 goles a Boca, le ganó 6-3. Yo iba después y miraba los diarios para encontrar esos partidos, ¿no? El partido del 6-3 de Platense con Boca se suspendió faltando 2 minutos porque le tiraron un bulón de la tribuna de Boca y le pegó en la cabeza a Santiago Bernaza, que era el puntero derecho de Platense, y lo desmayaron. Y tiempo después le hice una nota a Santiago Bernaza
y le pregunté eso, ¿no? No hace tanto, hará 10, 12 años. Y le digo, Santiago, escúcheme, usted estuvo a punto de hacer el set, había tiro libre para Platense, cerca del área, faltaba nada. Y si usted lo hacía, Platense iba a ser el segundo equipo en la historia que le hizo 7 goles a Boca, porque el único que le hizo 7 goles a Boca fue Independiente, con Ujú. Erico de la Mata en el Oh, año 40. Bueno, ok. y Bernaza me contestó, ¿sabés qué pasa? Yo me desperté en el pirobano porque me cayó el bulón en la cabeza y me sacaron en camilla y se suspendió el partido faltando unos minutos. Qué lástima, me decía. Este, bueno, Ale, entonces, pero ¿cuándo es el momento en que vos empezás a tener protagonismo? Que ya hay un nombre, bueno, Alejandro Fabri, en un micrófono. bueno, yo empecé trabajando de proveedor de datos, al mismo tiempo en el 76 dejé la carrera de geografía y entré al Círculo de Periodistas Deportivos. Ajá. Pasé el examen. En esa época no era una carrera universitaria el periodismo, No, solo era universitaria la Universidad de terciaria. Córdoba y Era la un Universidad terciario. de La Plata. Claro, La Plata y Córdoba eran las únicas dos que tenían carrera universitaria de periodismo, Sí. pero yo vivía en Buenos Aires. Entonces fui al círculo, me recibí en el 78 y en el 78 yo ya salía al aire en la radio. Eran radios menores, Radio Splendid, Radio Antártida, Ujú. Radio del Pueblo, Radio Argentina. Estaba Lujambio, estaba eh, Jorge Mendoza, que era un relator, Miguel Ángel de Rensis, distintos relatores. Comentaristas estaban Mario Truco, estaba Héctor Rombis, Víctor Francis. Bueno, había de todo un ¿Y poco. cuándo empezás vos Era a comentar? y no, yo empiezo mi historia así de trabajo fijo. Yo después me pasé a trabajar al Banco Provincia, entré al Banco Provincia en el 78, fines del 77, y duré 2 años en el Banco Provincia en la sucursal 11, perdón, la sucursal claro, del barrio de 11, la sucursal número Balvanera. 4, claro, que queda en Rivadavia 2830, Rivadavia casi esquina Jujuy, frente a la plaza. Alguna vez lo atendía Pagani, que venía, que vivía ahí cerquita, Horacio Ok. Pagani, por ejemplo. Era la época de los plazos fijos, no había, por supuesto, computadoras, entonces yo tenía que poner 3 hojas con carbónico y escribir todo a máquina. Por suerte había aprendido a escribir en máquina de escribir, mi papá tenía 2 máquinas, mi papá escribía poemas, cuentos, Ujú. bueno, y yo escribí mucho y siempre me gustó escribir a máquina, era bastante rápido, soy todavía bastante rápido porque uno no perdió la maña con la computadora, ¿no? Claro, claro. Bueno, me recibo en el 78 y a comienzos del 79 me llaman por teléfono de una editorial que se llamaba Editorial Martes, que creo que era Editorial Martes, sí, que sacaban un diario deportivo que se llamó La Hoja del Lunes, que salía todos los lunes, por supuesto, y como fue un éxito, después empezó a salir los jueves, salía La Hoja del Lunes y La Hoja del Jueves. Bueno, y después de la hoja del lunes y del jueves, ¿para dónde vas? Al poco tiempo entré a trabajar a la revista Goles, me llamaron para ir a trabajar a la revista Goles, que cambió el nombre y se llamaba Goles Match, Ajá. que duró entre el 79 y el 82. Un coronel del ejército argentino, de la dictadura militar, decidió clausurar la revista porque dijo que el deporte no le interesaba a nadie, en 1982, después Ah, de las ok, Islas Malvinas. Sí, un ok. visionario el hombre. Sí, sí. La revista Goles estaba desde 1948 y era la gran competencia de la revista El Gráfico. Del gráfico, claro, claro. Claro, cada Bueno, una vendía más o menos entre 100 y 120.000 ejemplares por semana. también goles y también el gráfico. Sí, sí, el gráfico vendía Qué un bárbaro. poquitito más, pero vendían las dos. Bueno, y en el 80, al mismo tiempo, entré a trabajar a Clarín. Un compañero mío, Luis Vinker, que había estudiado conmigo en el círculo, le pidieron uno más y me llamó a mí. Y entré a la sección deportes de Clarín. La primera nota que me dieron fue entrevistar a un corredor de Fórmula 1 en el autódromo. Yo recién estaba aprendiendo a manejar y mi papá tenía un flamante Peugeot 404 verde que no me lo prestaba porque decía que no tenía ninguna Claro. experiencia. Bueno, fuimos con un amigo con un Citroën 13B al autódromo, estaban las pruebas de clasificación y el jefe de deportes, que era Juan de Biase en esa época, a mí y a otros 2 muchachos nos dijo, traigan una nota, no van a venir diciendo que no pudieron hacer nada, tienen que entrevistar a un Mm, corredor. Era más sencillo, como en el fútbol, entrar a un vestuario, acercarse a los claro, claro, claro. protagonistas, no Más había conferencias de... Venías de Sí, Clarín, un está bien, diario sí, importante.
Sí, pero conferencias de prensa no había todavía Ah, tantas, claro. ¿viste? Había que entrar al Bueno, vestuario. y bueno, lo agarré ahí por la pista, porque estaban en las pruebas de clasificación, todavía no, estaban entrenando, a Stefan Johansson, un corredor sueco, y yo con mis, no sé, 500 palabras de inglés, 400, 300, no sé cuántas serían, con un sueco que más o menos le pasaba lo mismo, le pude hacer 3 o 4 preguntas, después el sueco abandonó en mitad de la carrera, no figuró en ningún caso. Bueno, eso no importa. Bueno, pero llevé la nota, escribí como me salió, ¿no? Yo no conozco mucho de autos, no es un tema que me interese mucho. Y bueno, pude quedarme en Clarín, estuve 3 años hasta que me echaron por pedir aumento de sueldo con varios compañeros más. Le Mm. inició un juicio, bueno, toda la historia de los periodistas. Y así cambié de trabajo varias veces, entré al diario La Voz, que era propiedad de la familia Sadi, un señor feudal de Catamarca que se decía Sí, peronista. Y bueno, después estuve también colaboraba con el diario La Nación, haciendo notas, en la agencia DIN, en Telam. Los trabajos del periodista eran en Radio Continental. salteados. Claro. Claro, entré a Radio Mitre en algún momento. Estaba en juicio con Clarín, Clarín compró Radio Mitre y yo entré a trabajar a Radio Mitre. O sea, fue una cosa curiosa, Sí. y me quedé. Bueno, después por razones de trabajo los conocí a Marcelo Araujo, a Adrián Paenza, a Diego Bonadeo y entré a estar con ellos primero un poco en Sport 80 y después en Equipo 10, que lo hacíamos en Mm. Radio del Plata. Y en el 89, en el 87, Marcelo Araujo, que estaba conmigo en Equipo 10, me dice, ¿podés acompañarme el domingo a Canal 9? Porque Fernando Niembro no puede venir y hay que hacer un partido de Maradona en el campeonato italiano. ¿Podés comentar? Y bueno, comenté a Maradona. Ya hoy no me acuerdo contra quién jugó. El partido fue en Ajá. Nápoles. Bueno, y Pero hice ese fue el uno o dos, debut como comentarista. sí, hice 1 o 2 comentarios más. Eran el domingo a la mañana los partidos. Era la Claro. tarde de Italia, ¿no? Y al poco tiempo, Fútbol de Primera pasa a Canal 9 en el 89 y Mauro Viale se retira del relato porque iba a trabajar con Menem. Claro. Iba a ser una de las voces de Menem periodísticas. Entonces Sí. entra Marcelo Araujo, le piden un par de gente para formar parte del grupo y me llamó a mí. Y ahí entré, tuve la suerte que otros periodistas a lo mejor no tuvieron, que Marcelo me diera bolilla y también Adrián Paenza, los dos, ¿no? Y me llevaron a un Ujú. par de lugares, bueno, y ahí entré a torneos y competencias y estuve hasta el 2010. Formamos pareja periodística solamente con Walter Nelson, alrededor de 20 años, estuvimos Por- juntos, lo veía más que a Marisa, La aclaración y está de más. está de más, Está por bien. supuesto. Sí, sí. Bueno, Bueno, y y bueno, 20 años. hicimos, sí, casi 20 años hicimos los campeonatos mundiales juveniles, el de Qatar, el de Malasia, el de Argentina, fuimos a distintos lugares. La época del dólar barato en Argentina hizo que fuéramos a lugares, no sé, un día viajamos a San Cristóbal en Venezuela a transmitir por la eliminatoria para el Mundial del 98 Venezuela-Colombia. Mirá si el canal iba a ir hasta ahí. Y un día jugó Claro. Colombia un amistoso con Alemania en Frankfurt y nos mandaron a Frankfurt. Y hicimos el partido y volvimos a Argentina, una cosa rarísima. Me acuerdo que estaba solo Jorge Valdano, entonces lo agarramos entre los dos con Walter y nos fuimos a cenar con Jorge Valdano, estuvimos como 2 horas charlando de fútbol, un tipo bárbaro, muy simpático. Este, y bueno, Pero qué épocas cuando había plata de presupuesto, ¿no? Y ahora claro, todo claro. empieza a achicarse. Bueno, La vos imaginate tecnología que, también empieza a andar. claro, claro, hasta el 2001 todo funcionaba, todos viajábamos. En el 2002, en el Mundial de Japón y Corea, fueron poquísimos los periodistas que viajaron a Japón y Corea, a pesar de que Argentina era candidato a campeón con Bielsa, porque había tenido una eliminatoria impresionante. Sí, Y en el 2006 debuta Leo Messi en la selección y lo transmitimos con Walter sentaditos en el estudio de la Avenida San Juan. No claro. viajamos. Jugaron Hungría y Argentina en Budapest y a Messi lo echaron al minuto y medio de haber entrado porque le tiró un manotazo al defensor que lo estaba agarrando del pelo. Y el árbitro vino y lo echó. Ese fue el debut de Messi en la selección. Siempre, Ah, siempre nos mira, acordábamos de eso. Bueno, nunca después me tocó hacer. muy poco recordado eso. Claro, claro. Bueno, yo me fui centralizando ya en la televisión, conduje durante 15 años el programa del mediodía que se llamaba Estudio Fútbol, hice distintos tipos de programas en Teis Sport,
estoy todavía ahí, me estoy jubilando, hace 32 años que estoy, desde que empezó el canal lo abrimos Gonzalo Bonadeo y yo en septiembre del 94. Y bueno, por suerte, mirá qué tontera te voy a decir, por suerte abrimos el canal después del Mundial del doping de Maradona, ¿no? Un par de Claro, meses claro. después, abrimos el canal con Platense en primera y me voy del canal con Platense en primera y campeón. Así que Bueno, la por lo verdad que menos cerraste un ciclo. Y con toda esta trayectoria, yo digo, ¿qué significó para vos estar en un canal, en un canal en Israel? ¿Qué te pudo dar esto a vos también? a ver, me da cariño que sé que viene de lejos, me gusta, es un lindo momento. Además, es un lindo momento reencontrarte semanalmente después de Ujú. tanto tiempo que... Me acuerdo cuando viniste en el 2013, que habías Así pensado que el es. Platense iba a salir campeón. Ahí estuvimos, pero no Bueno, pudo. no Y pudo. después viniste de nuevo y sí, te saliste con la tuya. Este, Sí, pero es lindo, es lindo. A ver, yo antes que todo soy periodista, entonces me gusta hablar, contar cosas, a veces meto la pata, a veces me sale bien, me sale mejor. Es eso, es orgullo de poder participar de algo que me excede, que es diferente, que me ve gente que no me conoce. Bueno, todo eso que exacto. significa el trabajo, ¿no? El trabajo tranquilo, alegre, más allá de los momentos difíciles, ¿no? Y duros que hay en el mundo. Así es. Es muy Así lindo, es. es muy lindo. Yo, yo te quiero decir que para mí, lo dije con varios colegas, que sos uno de los primeros, uno de la primera línea que empezó conmigo en este canal y que a los que yo convoqué y preguntándole simplemente, ¿habría alguna posibilidad? Me dijiste, sí, contá conmigo, al igual que los varios de los que estuvieron hoy, que van a estar hoy en el programa, a lo largo del programa de hoy que son la base, aquellos amigos que son periodistas, que son reconocidos y me dijeron, sí, contá conmigo. Y la verdad que para mí fue un respaldo muy lindo, un espaldarazo lindo y decir, bueno, tengo con qué empezar, que era con ustedes, porque en realidad los protagonistas Claro, son ustedes más que lo poco que pueda hacer yo. Los que tienen el conocimiento, los que pueden transmitir, los que pueden dar algo a la gente son ustedes. Y la verdad que yo para mí, al igual que a todos, te quiero agradecer muchísimo. Creo que mucha gente te disfrutó. Hay gente que, te voy a decir, hay gente que específicamente ve el programa cuando está Fabri. Me dice, che, bueno, no estuvo Fabri la semana pasada. Le digo, bueno, a veces no está, a veces está. Es un poco ah, así, pero tenés gente que es hincha de Fabri dentro de la voz de Nari, así que para mí también es una alegría eso. Y bueno, somos bueno, amigos de toda la vida, yo de muchos años, no toda la vida, pero de muchos años, y yo creo que ese afecto también se transmite de poder verte, que a mí también me hace bien. A veces con frío, a bueno, veces con calor, a veces claro, vamos claro. midiendo las Yo, temperaturas. yo espero poder traerte la clasificación desde Coquimbo. Nos vamos en los próximos días y volveremos antes Ah. del fin de semana que viene. Espero que la clasificación en el bolsillo. Haremos lo que podamos. Bárbaro. Para mí ya está cumplido con el poder tenerte acá en la radio, y después lo que pase ya no depende de nosotros. Seguro, Ya seguro. aprendimos que no depende de nosotros. Lo más importante es eso. Y tener una personalidad como vos, que sos realmente lo que yo siempre digo por ahí un poco como juego de palabras, digo que el fútbol se escribe con F de Fabri y lo digo, realmente lo pienso. No es solamente Bueno, una sigla. Pienso que es así. El bueno, fútbol, por gracias. vos pasa todo el fútbol. Y para mí eso es Bueno, importante. bueno, felicitaciones por otros 100 Gracias. programas más, por otros 100 domingos más y la seguimos en cualquier momento cuando Dale, vos quieras. dale, ¿Eh? dale, dale. Gracias, Dale, Ale. Un abrazo gracias. grande. El Lo lujo que mismo, tenemos Marquito. acá, Gracias. contar con Alejandro Fabri en este canal. Gracias, abrazo, Ale. Un saludo muy grande para Marky y la gente de La Voz de Naría. Muchas felicidades por los primeros 100 programas, que sean muchos más. De parte del Rulfa de Naría y del canal Buenos Días Naría también. Un abrazo grande. Hola, hola a todos los oyentes de Radio Nadaría. Quiero felicitar a la radio por los 100 programas del streaming. Yo lo sigo desde Argentina a Buenos Aires. Te quiero desear
Mucha suerte, Pa. Estoy muy orgulloso. Te felicito. Vamos por 100 programas más. Te quiero. Saludos.